Por las pantallas de TVR, estamos completamente en vivo y en directo. Les aprovechamos de contar así, pero a la rápida, que el servicio de metro se encuentra toda su red operativa. Si está pensando en salir en algunas horas más, está todo operativo gracias a Metro de Santiago en su página web oficial. Maravilloso. Entonces, Yankee, vamos a tocar un tema que yo creo en todos los hogares nos cuestionamos qué poder hacer, ¿cierto? ¿Cómo podemos reciclar elementos, aparatos eléctricos y electrónicos? Para eso hemos invitado aquí a Tu Conexión Matinal. Le damos la bienvenida a la subgerente de Economía Circular de la Fundación Chile, Karine Volker. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y poder hablar un poco de estos temas que a veces son tan poco cercanos a la ciudadanía, así que... No, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Karine, por estar con nosotros. Y cuéntanos un poquito esto de la economía circular, específicamente, ¿cierto?, con aparatos tecnológicos, ¿no? Sí. Yo creo, lo conversamos antes de salir al aire, es difícil que la gente tenga conciencia de que esto puedo reciclar y esto no, que es algo tecnológico, pero sí se puede eventualmente. Sí se puede, y de hecho, hoy, para contarles un poco del contexto general a nivel nacional, en Chile estamos reciclando muy poquito todo lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Ya. Estamos reciclando solamente un 3%, o sea, una cifra muy bajita. Y por otro lado, también estamos consumiendo muchos aparatos eléctricos y electrónicos. Estamos comprando mucho, o sea, estamos más o menos, para que se hagan una idea, nosotros tenemos como un consumo per cápita de 12 kilos por habitante, más o menos, de aparatos eléctricos y electrónicos. Y hoy en día se sabe, hay muy pocos centros donde se están reciclando estos aparatos electrónicos, hay pocos puntos de recolección porque todavía no se ha puesto en marcha la ley de extendida al productor, en el fondo, que busca que los productores, como las empresas grandes, Samsung y otras, en el fondo se hagan cargo de los aparatos puestos en el mercado una vez que termine su vida útil. Entonces, como que esa infraestructura todavía no se ha habilitado. Entonces, hay algunas comunas que están hoy en día reciclando aparatos eléctricos y electrónicos. No es fácil porque en el fondo tiene muchas partes, muchos componentes. Unas se pueden reutilizar, otras no, que tienen que disponerse de forma segura para que no dañen al medio ambiente. Claro, ¿no? Y además me imagino que las personas en sus hogares están súper desconectadas con todo lo que tenga que ver también sobre estos procesos, ¿cierto? ¿Cómo llego a ese punto de reciclaje efectivamente? ¿Qué tipos de aparatos que yo pueda tener en mi hogar puedo reciclar? Si hablamos un poquito sobre el panorama internacional, ¿cierto? Sabemos que hay países que ya tienen una maestría en este tipo de temas, como Suiza, por ejemplo. ¿Nos podrías poner al corriente qué es lo que sucede, por ejemplo, en este contexto en ese país? Claro, o sea, a ver, para darle un poco el contexto internacional, o sea, en Europa, nosotros venimos llegando hace poco de una gira con el Ministerio de Medio Ambiente, donde fuimos a ver toda la experiencia europea, cómo se ha hecho allá. Bueno, de partida ellos ya llevan 30 años implementando esta ley que se va a implementar acá en Chile recién. O sea, estamos ahí con un desfase importante. Sí. Y ellos ya, en promedio, la Unión Europea tiene una tasa de recolección del 50%. Entonces, como les decía aquí, tenemos un 3%. Pero para poder llegar a ese 50%, ellos tuvieron esta ley. Todos los productores que ponían aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado se tuvieron que hacer cargo, y para eso tuvieron que organizarse. O sea, todas las empresas se organizaron, que es lo que está pasando acá hoy en día. Y ahí ellos fueron también habilitando la infraestructura, poniendo puntos de recolección y también habilitando las plantas de tratamiento, porque las plantas de tratamiento, como les decía, tienen que tener distintas maquinarias para poder procesar todos los materiales que vienen de los aparatos eléctricos electrónicos. O sea, para que se hagan una idea, un aparato eléctrico electrónico puede tener los 69 elementos de la tabla periódica. Entonces ellos ya vienen con todo este bagaje que nosotros fuimos también a mirar un poco a Europa. Y también ellos ya, como les contaba, tienen todos los centros habilitados, infraestructura, pero por otro lado tuvieron que hacer mucha educación ciudadana, porque al final el rol del ciudadano es muy importante, porque son ellos los que tienen que ir a dejar los residuos, tienen que saber de que si se disponen mal los aparatos eléctricos electrónicos pueden causar un daño al medio ambiente. Solo así como para darles una cifra, si un refrigerador se dispone mal, tiene gases refrigerantes en su interior. Ajá. Para poder mantener los alimentos. Si eso se va a la atmósfera, es como si fuera un viaje en auto ida y vuelta a Santiago, para que se hagan una idea. O sea, esa cantidad de emisiones tiene un
un refrigerador. Wow. Preocupante. Oye, Karine, cuando de pronto estamos en las casas y tenemos equipos tecnológicos, lo primero que hacemos es pensar en a lo mejor donarlo a alguien que puede ocupar sus partes como repuesto, digamos. Es como lo primero que uno se le podría ocurrir, qué hacer con un equipo tecnológico que ya no sirve, que ya se me echa a perder, que se come una parte, etcétera. Ahora, ¿todos los equipos tecnológicos pueden ser reciclados o hay algunos que no son, que no es posible? Voy a poner ejemplos que hay últimamente diciendo, no sé, un televisor, un equipo de música, bueno, ya no se ocupa tanto, pero un DVD, todavía puede haber gente que tenga DVD en el equipo de reproductor de DVD, que eventualmente si se echan a perder, uno piensa inmediatamente en eliminarlo, sacarlo a la casa y botarlo, o bien donárselo a alguien que arregle este tipo de equipos, ¿cierto? Y lo ocupe como repuestos. Pero ¿son todos los equipos tecnológicos reciclables? O sea, son reciclables, pero hay unos que en mayor medida que otros. Okay. Por ejemplo, a ver, de los computadores, las partes electrónicas sí son reciclables y esas partes electrónicas pueden irse, normalmente se exportan a otros países, que es principalmente Asia, Europa, y donde tienen maquinarias que pueden captar el valor de las tarjetas electrónicas que tienen metales. De las placas, ¿no? De las placas que tienen materiales preciosos. Y lo que no se puede reciclar son los plásticos. Y los plásticos hoy en día nosotros estamos en un piloto con las empresas gestoras, que es poder identificar los tipos de plástico y ver cuáles se pueden reciclar y cuáles se tienen que incinerar, porque en el fondo hay muchos plásticos que ni siquiera se pueden ir a vertedero, que es lo que también vimos en esta gira que hicimos a Europa, que muchos de los plásticos están contaminados con distintos compuestos que son los retardantes de llama, para que no se, que por ejemplo se caliente el computador y eso se tiene que ir a una disposición adecuada. Y el resto se puede rescatar. Entonces así pasa un poco como con los distintos aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, y ahí lo que tú mencionabas de reparar, lo que nosotros también vimos en esta gira en Francia, que vimos cosas muy interesantes, que son los centros de reparación, que ellos antes de disponer o de desmantelar los electrónicos tenían centros de reparación, en el fondo de ver qué artefactos podrían servir para tener un segundo uso. Y estos centros de reparación normalmente funcionaban con gente vulnerable o que tenía problemas de inserción social. Entonces se juntaba el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente para generar estos empleos verdes. Súper. Y ahí, por ejemplo, muchas de los electrónicos se iban, por ejemplo, computadores a escuela. Entonces también tenían ese uso, esa posibilidad. Claro, de refracción, de refracción. Entonces ese es un modelo igual interesante de mirar acá también. Algunas empresas también lo hacen, de poder remanufacturar o de reusar computadores, celulares, que ojalá pudieran tener un segundo uso. Sí, claro. Pero en caso que no haya ni una posibilidad, siempre es mejor disponerlo. Hoy en día en Chile hay pocos puntos de reciclaje, pero hay. Por ejemplo, algunas municipalidades que trabajan con electrónicos son Lobanechea, Vitacura, algunas, no todas. Y también, como ya se viene la implementación de la ley REP, muchos retailers y también algunas empresas de reciclaje están haciendo retiros de los electrónicos puerta a puerta en las casas. Entonces eso también, claro, tiene un costo, que hoy en día el costo lo asume la persona, y después en el fondo cuando una vez que entre la ley REP, ahí las empresas, los sistemas de gestión son los que van a tener que hacerse cargo de la recolección, porque estos sistemas de gestión, que va a estar conformado por muchas empresas, va a tener ciertas metas, va a tener metas de recolección. Entonces van a tener que buscar alguna manera, y esto la idea es que sea gradual, porque tampoco podemos saltar del 3% que tenemos a un 10% así de la nada. Entonces paulatino. Es un proceso que hoy en día en Chile se está gestando. Pero ya que tengamos la información un poco más cerca, para nosotros también nos deja un poco más en calma, ¿cierto? Ya generar ese nexo con la comunidad y decirles, existe esta alternativa, acérquese, existen estos puntos de reciclaje. Absolutamente, ya hay que ir creando como la base, en el fondo, ir informando de que los residuos electrónicos son peligrosos, que hay que disponerlos bien. También me ha tocado, digamos, evidenciar de repente en ciertos sectores, en regiones también, donde se disponen, digamos, un refrigerador que está en desuso, digamos, le alargué la vida útil todo lo que pude, lo dejo en la calle. Sí.
Bueno, eso es súper común y súper dañino además. Es muy común y dañino, o sea, de hecho nosotros estudios que hemos hecho con el Ministerio de Medio Ambiente vemos que el 80% de los electrónicos hoy en día hay una fuga que no se sabe dónde está. Sabemos perfectamente lo que se recicla, el 3%, y que de este 3% son convenios empresa con empresa. Por ejemplo, una empresa, te estoy dando un ejemplo, un mall que tiene que retirar las luminarias, ellos llaman a las empresas de reciclaje y lo hacen. Pero el reciclaje ciudadano todavía es muy bajo y, como te decía, este 80% de fuga, lo más probable es que termine en vertederos ilegales, que es lo que vimos hace pocas semanas ahí en el río Mapocho. Oye, Cari, si me voy en el ejemplo que dijo Cata respecto a los refrigeradores, o sea, lo que podría ser común quizás para alguien que no quiera botarlo, lo reutiliza como un mueble. O sea, lo deja en un sector, ¿cierto?, para guardar que se cosa, digamos, el refrigerador. Ahora, es súper poca la información que nos dan a nosotros como los usuarios finales, ¿cierto?, de dónde llevarlo o a quién llamar para decir, oye, necesito, esto ya no lo ocupo, no lo quiero botar, ¿cierto? Tampoco lo quiero usar como un mueble para guardar cosas. Entonces, no hay tanta información a dónde ir o a quién llamar para decir, ok, podemos reciclarlo, lo puedo llevar a algún lugar, etcétera. Sí, bueno, igual hay poca información. Ahora el Ministerio de Medio Ambiente, también en la página del Ministerio, también ahora están los recicladores que están autorizados y que pueden hacer este tipo de retiro. Ya. Y como les comentaba, hay retailers que grandes, por ejemplo, un Sodimac está prestando el servicio de poder hacer el retiro, pero todavía falta mayor comunicación acerca de dónde tengo que ir, a quién tengo que llamar, pero se espera que una vez que se implemente la REP y como los productores van a tener que alcanzar las metas, esta difusión de dónde tengo que ir a reciclar, de tener esta conciencia ciudadana más, o sea, estar más consciente, esto debería ir incrementándose con el tiempo. Esperemos que así sea verdaderamente, Karina. Y cuéntanos un poquito, nos hablabas y nos mencionabas sobre una ley. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuánto tiempo llevan esperando esto? ¿Cómo ha sido también el desarrollo de esta anhelada ley que en el fondo, si es que no aún se aplica, probablemente las empresas aún no van a despertar ese interés de querer hacerse cargo en el fondo? Mira, la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor, se promulgó el año 2016. Entonces ya viene avanzando. Lo que pasa es que con la ley tienen que ver, son 6 productos prioritarios los que se seleccionaron para implementarse, pero se tienen que generar los reglamentos para cada uno de esos productos. Esos productos son el plástico, que ya la ley se va a implementar ahora en septiembre, o sea, ya con plástico en base a embalaje fue lo primero que se avanzó, con todo lo que era en base a embalaje, que bueno, y ahí entra plástico, entran los distintos tipos de materialidades. Después, bueno, están los aceites lubricantes, los electrónicos y así que se tiene que ver, neumáticos, en el fondo se tiene que ver para cada uno de ellos estos reglamentos que son muy específicos, y este reglamento está en redacción, ya ha pasado por consultas públicas y esperamos que luego se pueda promulgar. Hoy, o sea, si hoy, en este instante, hay gente que está viendo esta entrevista, Karen, y se pregunta, chuta, tengo como 3 cosas, aparatos que me gustaría botar o me gustaría deshacerme de ellos porque me están ocupando espacio y no me sirve, se echó a perder. Hoy, ¿qué se puede hacer? Hoy, ¿podemos ir a algún lugar en particular? ¿Podemos llamar a alguien? Se puede llamar a alguien, si por ejemplo si tienen un refrigerador, ahí hay empresas de reciclaje que lo pueden ir a retirar. Ya. Nosotros trabajamos con algunas que están autorizadas y que los pueden traer. O también llamar como les decía, algún retail que tenga el servicio, programar el retiro. Los celulares también, hay algunas compañías que disponen de buzones. Sí, eso es común. Yo he visto harto. Sí, que es verdad. Deja tu celular que no usas aquí, digamos. Sí, el celular igual es difícil de que la persona los vaya a dejar al punto limpio, porque el celular tiene también como una característica como personal y muchas veces como cariño, ¿no? se queda en el cajón. Entonces
es una de las cosas que tiene valor y que es difícil a veces de recolectar. Tiene un valor sentimental, Sí. dices tú. Sí, es cierto, Sí. puede ser. Sí, pero por eso, en el fondo, si alguien quiere reciclar, o también por la municipalidad, estos puntos que yo les decía, Sí. que aceptan electrónicos, que la municipalidad de Vitacura, de Lobarnechea, que hoy en día trabajan con esa fracción, o sea... Se puede, hoy se puede. No es Sí. tan abierto como el reciclaje de cartón y vidrio, No. Pero también, por existe. ejemplo, están los traperos de Maús, que ellos también lo hacen. Entonces Ya. ahí hay personas que lo están haciendo. Hay empresas de reciclaje grandes también. Lo que no hay que hacer, y a ver si tú me ayudas a reforzar esta idea, es pasarlo a cualquier persona informal, porque eso se va a ir directo a un vertedero Es que ilegal, ¿no? O sea, más que una persona informal, como yo les contaba, tienen residuos tóxicos los electrónicos. Entonces, por ejemplo, lo que es a veces los informales, no te digo todos, sino que muchas veces se les trae el compresor a los objetos de valor, pero al manipularlo o desmantelarlo mal, esto se va Claro. a Libera la al medio atmósfera. ambiente. Entonces, esa es como una de las cosas que hay que tener mucho cuidado Ya. con los electrónicos, que es distinto, por ejemplo, a los plásticos, al cartón, Claro. que tiene otro tipo de manipulación. Karin, cuéntanos cómo podemos conectar con toda esta información, cómo podemos también ver los avances en específico de esa ley o conectar con todos estos datos, ¿cierto?, que la ciudadanía necesita. Miren, hoy en día en la página de la Fundación Chile también, que es www.fch.cl, ahí Ya. hay mucha información sobre esta iniciativa que nosotros estamos llevando con el Ministerio de Medio Ambiente, que se llama eWaste, que es una iniciativa que llevamos hace más de 5 años impulsando en conjunto con el Ministerio, que viene para dar apoyo a la normativa, concientización ciudadana. Entonces ahí van a poder tener harta información. Nosotros hemos hecho muchos estudios en relación al reciclaje de los electrónicos, de cómo está el mercado, de lo que se hace, de lo que falta. Entonces ahí pueden encontrar harta información. Y también en la página misma del Ministerio de Medio Ambiente también hay harta información. Ya. Como yo les contaba, están todas las empresas de reciclaje autorizadas y a quien también se puede llamar. Perfecto. Y bueno, ustedes cuentan con un Instagram también como un acceso a información por las redes sociales, ¿no? También, ahí por Fundación Chile. Ahí también tenemos un Instagram, entonces ahí también estamos sacando cada tanto información relacionada a los temas de los electrónicos. Estamos revisando en este momento la página web de Fundación Chile. Ahí aparecen todos los datos, todo el contenido necesario. Y ahí podemos hacer consultas, Karina, ¿no? Sí, también pueden hacer consultas, no hay problema. Maravilloso. Bueno, Karina, agradecerte este tiempo, ¿cierto? Venir a contarnos un poquito de todas estas iniciativas que están impulsando desde Fundación en Chile y el Ministerio de Medio Ambiente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un pequeño alto a esta hora de la mañana. Vamos a hacer un pequeñísimo, pero no se despegue de la sintonía porque se viene mucho más aquí en Tu Conexión Matinal.